En este video no solamente te voy a dar una patada en el c para que logres dibujar aún teniendo bloqueo creativo, sino que también te voy a dar consejos para que al salir del bloqueo dibujes mucho mejor de lo que lo hacías antes y con mucha más creatividad. Así que quédate hasta el final porque estos van a ser los consejos más sexys que vas a escuchar en toda tu vida. Y te voy a decir algunos que capaz exploten tu cabeza. Yo sé que el bloqueo creativo no es algo que se va de la noche a la mañana y que no hay una solución para eso, pero sí que hay tips que te pueden ayudar a sentirte mejor en el proceso y yo te quiero dar algunos que me ayudan cuando tengo un bloqueo. Así que nada, empecemos con los consejos antes de que se vayan a la mierda de este video. Pero antes, déjenme decirles que el último punto es el más poderoso de todos y es el que le va a dar sentido a todos los puntos anteriores. Pero tienen que escuchar todos los consejos porque si no, no van a poder entenderlo correctamente. Ahora sí, empecemos con los consejitos. El primer consejo que les puedo dar es que hagan doodles. ¿Vieron cuando iban a la escuela, agarraban una hoja de su carpeta y se ponían a hacer dibujitos rápidos? Bueno, esa pendejada se llama doodles, doodles o dibujitos rápidos, como lo quieran llamar. Y está en el nombre, consiste en hacer dibujitos rápidos. Y esto ayuda mucho cuando uno tiene bloqueo creativo porque puede que muchos de esos dibujos que hiciste no te gusten, pero uno de ellos capaz que te guste un montón y puedas hacer una versión mejorada de ese dibujo. Por ejemplo, no sé, imagínate que estás dibujando muchos dibujitos y de la nada haces un dragón que decís, puta madre, qué buen dragón que hice. Bueno, entonces puedes hacer una versión mejorada de ese dibujo y ahí tenés una idea para dibujar. Pero yo sé que muchas veces cuando tenemos bloqueo creativo tenemos la idea de lo que queremos dibujar, pero simplemente no podemos agarrar un puto lápiz y un papel y ponernos a dibujar esa idea. Y yo te quiero dar un consejo que a mí muchísimas veces me salvó la vida de esa situación y ese consejo es el que te quiero dar ahora. Y es que agarres un lápiz y una hoja, los apoyes en tu escritorio y te sientes. Y acá van a decir, pero qué mierda de consejo acabo de escuchar, es una porquería. Pero no, déjenme explicarles. Y es que cuando vos tenés tus materiales al frente tuyo y no estás haciendo nada con ellos, tu mente de la nada poco a poco va a empezar a generar ideas y va a haber un momento donde tu mano esté dibujando por sí sola y es muy loco porque tipo, obviamente vos vas a saber que estás dibujando, pero por el simple hecho de que estás pensando y no tenés nada que hacer y solamente tenés un lápiz y una hoja, vas a ponerte a dibujar porque es lo único que tenés que hacer. Y aunque no dibujes un dibujo de la puta madre, esto es algo que no va a pausar en la práctica en el bloqueo creativo. El siguiente consejo es leer, pero ojo en esta parte, no vamos a leer libros de dibujo, que esto ahora en un ratito lo vamos a tocar, sino que vamos a leer libros que a nosotros nos inspiren. Por ejemplo, a mí últimamente me está gustando mucho leer sobre psicoanalismo y ficción, pero ¿por qué les recomiendo libros que siembren inspiración? No es porque después de que lean el libro van a tener una idea de la puta madre y van a ponerse a dibujar el mejor dibujo que jamás hayan imaginado, sino que es porque muchas veces nosotros cuando tenemos bloqueo creativo tendemos a tirarnos en la cama o no hacer nada durante meses o años y después cuando volvemos a dibujar decimos, mierda, no hice un carajo en este momento que no dibujé. Así que ahora surge la pregunta, ¿qué nos hubiese gustado hacer durante el proceso de bloqueo creativo? ¿Habernos quedado en la cama tirados sin hacer nada durante todo ese tiempo? ¿O haber alimentado de conocimiento nuestra imaginación para que luego cuando volvamos a dibujar tengamos mejores ideas? Yo creo que deben haber elegido la segunda opción, pero ojo, porque la primera también es correcta, o sea, descansar también es bueno y no hay que estar todo el tiempo forzando nuestra mente a que haga cosas que tal vez nosotros no queramos hacer en ese momento. Así que úsenla, pero de vez en cuando. El siguiente consejo es practicar cosas que nunca te salieron. Ahora sí, van a agarrar sus libros de dibujo, si no tienen libros no pasa nada, hagan una bola de tutoriales de YouTube y pónganse a practicar. Cof, cof. Yo tengo un tutorial de manos. No, pero en serio, cuando tenemos bloqueo artístico nos pasa que queremos hacer un dibujo que transmita algo. Y cuando pasamos el dibujo de la mente al papel nos damos cuenta de que no nos salió como esperábamos. Y de que es una porquería, hablando corta y sinceramente. Cuando pasa eso nos frustramos y no queremos dibujar más, pero nos olvidamos de algo muy importante y es la práctica. Porque no siempre tenemos que hacer dibujos que transmitan algo. A veces solo queremos dibujar un hombre corriendo con un gato, por ejemplo, pero nos limitamos a dibujar solo al gato porque no nos sale dibujar anatomía humana. Entonces aprovechemos este tiempo para practicar anatomía, por ejemplo. Pero ojo, no malinterpretes, perdón, no me suele decir esa palabra. No malinterpretes, malinterpretes este punto. Mierda.
No estoy diciendo que la falta de práctica sea la causa de tu bloqueo, porque de hecho podemos hacer un dibujo que se vea feo pero que transmita muchas cosas. Lo que quiero decir es que no solo se enfoquen en dibujar lo que piensan, sino que también enfóquense en dibujar cómo lo piensan, para que puedan estar más orgullosos del resultado. Y ahora sí, el último consejo, que más que un consejo es algo que les quiero decir, y es saber que no hay una fórmula exacta para salir del bloqueo creativo. Como dije al principio de este video, no hay una solución para salir del bloqueo artístico, pero sí que hay tips que te pueden ayudar a seguir practicando cuando tengas bloqueo. Pero hay mucha gente que confunde el bloqueo artístico con ni siquiera poder practicar dibujo cuando estamos en él. Y eso no tiene nada que ver, porque sí podemos practicar dibujo cuando estamos en el bloqueo artístico. Lo que el bloqueo artístico, bloqueo creativo, no nos deja hacer es tener creatividad, hacer arte, o sea, hacer un dibujo que transmita algo. Así que aceptémoslo. Cuando estemos en un bloqueo, aceptemos que estamos en él, porque tarde o temprano se va a ir. Por eso los tips que les di anteriormente son para seguir practicando o para seguir dibujando cuando tenemos bloqueo creativo, no para salir del bloqueo creativo. Así que acepten el bloqueo creativo, descansen pero sigan practicando, porque en algún momento va a haber algo que los inspire y vuelvan a crear arte. Nos vemos.